Bienvenidos a Generación Bicentenario, el único programa que siempre tiene las zapatillas listas. Mi nombre es Santiago Carranza Vélez y estoy acá con Patricio Cratel y Cristian Hopkins. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo van? ¿Qué tal, público? ¿Cómo Hola están? público, hola muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a hablar, el tema general es la seguridad, ¿no? Seguridad que para la gran mayoría de peruanos, según diversas encuestas, es hoy en día el problema principal, digamos, ¿no? Tenemos nuevas facetas de crimen organizado como la extorsión, los robos en la calle están en aumento y vemos en general que los políticos no tienen una estrategia o un plan marcado para su solución, ¿no? Sí, en este país podemos escuchar una serie de propuestas como la de los limpiaparabrisas, la prohibición de los limpiaparabrisas en la calle, la compra de motos, pero no existe ni ha existido en más de una década que está este reclamo social por la seguridad ciudadana, un plan real a nivel gobierno nacional o ni siquiera a nivel gobierno regional, hablando de la región Lima, para enfrentar este problema. Claro, se promete mucho, pero se hace poco en realidad, ¿no? Es una de las grandes Pero, cosas que pasa. pero además se promete estupideces. Claro, se promete cualquier cosa. Claro, claro. O sea, se promete cercar un territorio, se promete, claro. Sí, Cerrar o sea, un municipio. Sí, claro, no tiene sentido. O sea, también, por ejemplo, el alcalde de Lima, 10.000 motos, ¿no? Claro. ¿Para qué necesita 10.000 motos? Ahora, también Ni hubo- siquiera hay personal para que manejen las 10.000 Hubo motos. también una que dijeron que no podían ir dos en moto en Miraflores. También salió. No Claro, esa era Claro. la época de Molina, ¿no? O, por ejemplo, Serenazgo Armado, ¿qué quieren? Tener Claro. micro paramilitares en Claro, los distritos. mercenarios. Claro. Mercenarios municipales. Ahorita van a proponer drones que disparan, ¿no? Claro. No, ¿te acuerdas del hombre helicóptero que decía que iba... Ese era el anterior alcalde de San Juan del Lurigancho. ¿No? O Boluarte hablando de la policía La del policía orden. del orden ¿no? interno. O sea, ya tenemos unos policías que no saben hacer intervenciones, se mueren de miedo, como ese del video que salió hace poco, Ah, y quieren sacar policías a la calle en 6 meses. Claro. O sea, es un despropósito total. Sí, pues. No, además, o sea, si ya la policía está en condiciones precarias, Completamente. en vez de mejorar lo que ya tenemos, ¿para qué crear más? O sea, y además la policía, después de todo lo que hemos vivido con las protestas y todo lo que ha sido golpeada por diferentes, digamos, grupos izquierdistas, lo que debería tener es apoyo del gobierno, no Exacto. crearle Una fuerza una paralela. policía. Pero bueno, creo que es evidente que los políticos no tienen una forma definida ni una orientación para tratar de resolver el problema de la Claro. seguridad, que, repito, es el principal para los peruanos hoy en día, Sí. según diversos estudios de opinión, y caemos ni siquiera en populismo, sino en demagogia barata, ¿no? No, y el reclamo social está ahí, y en este momento, con el ingreso de estas mafias criminales internacionales como el Tren de Aragua y todo esto que está sucediendo en este momento en países cercanos como Ecuador, se ha vuelto un reclamo mucho más importante. Y además también la poca capacidad de inteligencia que tienen, ¿no? La policía, por ejemplo, para realmente darse cuenta que Yo no creo que sea ese tanto el problema, sino la incapacidad del Poder Judicial y del Ministerio Público Ya. También. para obtener las condenas firmes que se necesitan para que esos criminales se pudran en la cárcel. No, la fiscalía suelta a los del Tren de Aragua. Darle más la fortaleza otra vez también capturaron a la fuerza del a orden, ¿no? 18 y ahora están sueltos todos los No, cómplices claro, del claro. maldito Cris. Claro, una locura. es una barbaridad. Bueno, esta ausencia de ideas y esta ausencia de planes y esta mediocridad de nuestros políticos ha llevado a que mucha gente vea modelos externos, ¿no? Y el que ha tenido mayor éxito, sin dejar de lado la controversia en la región, es Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, presidente treintón, o ya es cuarentón, pero Claro. empezó siendo treintón, que con un plan, Este joven barbón. este joven barbón, tuitero, ¿no? Con un plan bastante detallado, un país pequeño también, ha logrado reducir los índices a prácticamente cero Ya. en un país que era el país Claro. más peligroso de la región y en el top 10 del mundo, ¿no? Como si fuese la región de los lagos de África, ¿no? Claro. Una cosa así. Entonces, se está comenzando a bukelizar la agenda, ¿no? Entonces, el Bukele peruano, que busquemos el Bukele peruano, que busquemos expertos salvadoreños para el Perú, el presidente del Poder Judicial, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ustedes cómo ven este tema de la bukelización? Bueno, los números de Bukele hablan por sí mismos. Acá he recopilado algunos números. Él, primero logró el récord de más de un año sin homicidios en El Salvador, el cual ha sido un país que en el 2015 tenía una tasa de 100 homicidios por 100.000 habitantes, 106 homicidios por 100.000 habitantes, lo cual es una barbaridad de criminalidad.
Han logrado incautar 300 millones de dólares en drogas, han logrado detener 70.000 pandilleros, capturar 44.600 vehículos, 3.000 armas del crimen organizado, entre otros números. Entonces, Claro, y esto es una solo maravilla. en menos de 4 años que lleva gobernando. No, Claro, claro, claro. pero bueno, también es controversial, ¿no? Creo que para ilustrar a nuestro querido público el plan Claro, que ha el llevado, plan de control territorial. el plan que ha llevado a esa mejora de las cifras, que se llama el plan de control territorial, como dice Cristian, vamos a pasarles un video un poco largo, pero realmente bacán sobre este plan, ¿no? Veamos el video, por favor. Vamos, producción. Hoy, El Salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas nos fue negada. Tener un país seguro. No ha sido fácil y no ha pasado de la noche a la mañana. El Plan Control Territorial ha sido vital para ganar la guerra contra las pandillas. Desde su lanzamiento, logramos la reducción sostenida de homicidios. Recuperamos el control de las cárceles. Entrenamos y graduamos a miles de nuevos elementos. Le entregamos a nuestros policías y soldados mejoras económicas, además de nuevos uniformes, vehículos y equipo. Antes, los policías y soldados asignados a tareas de seguridad eran muy pocos para enfrentarse a decenas de miles de pandilleros. No tenían salarios dignos ni el equipo necesario, y cuando capturaban terroristas, los antiguos jueces y fiscales los dejaban libres en pocos días. Cada fase del Plan Control Territorial fue diseñada para generar las condiciones que nos permitirían combatir la violencia desde la raíz. La fase 1 consistió en la preparación. Empezamos a hacer patrullajes en las zonas con más actividad delincuencial. Incorporamos más de 1.500 nuevos agentes a la Policía Nacional Civil. También bloqueamos totalmente la señal telefónica desde las cárceles. Transferimos reos para que ya no dieran órdenes desde adentro y asignamos reos en fase de confianza para trabajar al servicio de la sociedad. Con la fase 2, comenzamos a construir oportunidades en las comunidades más afectadas por la violencia para quitarle a las pandillas su semillero. Con la fase 3, construimos, modernizamos y remodelamos sedes policiales en todo el país. También entregamos nuevas patrullas, carros blindados, drones para patrullajes aéreos, armas, chalecos antibalas, uniformes, botas y cascos tácticos. Desde el inicio del plan, pasamos de tener 3.500 soldados asignados a tareas de seguridad a más de 17.000. Y con la fase 4, estamos duplicando la Fuerza Armada para llegar a 40.000 efectivos. Sin estas primeras fases, no hubiera sido posible salir de la lista de los países más peligrosos del mundo, algo que logramos en 2021. Ni mucho menos tener el personal y el equipo necesario para ganar la guerra contra las pandillas. Y con las siguientes fases, haremos sostenible la seguridad a largo plazo para preservar la paz que por tantas décadas anhelamos. Aún queda trabajo por hacer, pero nadie puede negar que el Plan Control Territorial, junto a la guerra contra las pandillas, están logrando en 3 años lo que ningún gobierno logró en 3 décadas. Y seguimos. Gobierno de El Salvador. Bueno, en este video hemos visto, digamos, desde una perspectiva pro gobierno, de qué se trata el plan. ¿No? Hemos visto cómo hay cárceles para los maras, cómo primero hubo un shock y detalla 4 de las 7 fases del plan de control territorial de Bukele. Ese video tiene 1 año, ahora estamos en el transcurso de la quinta fase, que es la fase de extracción. ¿En qué consiste esta última fase que no se detalla en el video? En la captura ya no de los pandilleros comunes, sino de las cabecillas específicas, ¿no? De las cabecillas específicas. Pero en general, ¿qué les parece el plan? ¿Cómo ven el plan? ¿Cómo ven que define el mandato de Bukele? ¿Qué les dice sobre Bukele? Por ejemplo, yo creo que hay cosas bien interesantes que son fáciles de hacer, o sea, digamos, que pueden ejecutar acá, que me parece interesante subrayar, ¿no? Por ejemplo, en el momento que le corta la comunicación a las cárceles con los criminales que están afuera. Ese corte es significativo, porque cortas una comunicación que hay de muchos de cabecillas,
que están ahí metidos y nadie les hace nada con el celular, con el esto, y de ahí salen un montón de cosas. Eso es importantísimo. Una parte muy importante del plan y que es básica, y creo que la tendríamos que aplicar tanto acá como también nuestros hermanos de Ecuador, es retomar el control de tus propias cárceles. Claro. Porque muchas de las grandes organizaciones criminales operan desde las cárceles, claro, y tienen ahí sus centros más importantes de toma de decisiones. Desde ahí extorsionan, desde ahí dan órdenes a sicarios, y si tú no tienes el control de tus cárceles, entonces, ¿cómo vas a controlar territorios extensos de tu territorio nacional? Es como que la cárcel le presta seguridad al delincuente, exacto, para poder chambear tranquilo. Tu cárcel no puede ser un territorio Un liberado relajo, del lumpen. Ahora los tiene como si fuesen ganado. No, Bukele ahora, también, ¿no? ahora, claro, pero como hemos visto en el video. Sí, sí. Así Vamos- es como tienen que estar, pues, ¿no? Vamos a ir discutiendo eso porque es controversial, ¿no? Pero me gustaría hablar en este momento un poco de quién es Nayib Bukele, porque no solamente ha marcado un estilo en el tema de seguridad, que es muy importante y es el que al final lo ha hecho más famoso, sino que ha marcado un estilo de liderazgo. Claro, y te diría que también a nivel del marketing político ha creado una nueva tendencia. Claro, veamos este video para ver cómo es que Bukele se ha creado un personaje a través de las redes, cómo es que gobierna un poco a través de las redes sociales y las medidas drásticas que ha anunciado también a través de las redes sociales. Vamos, producción. Los jóvenes seguían atentos los tuits del presidente con total aprobación. Sí lo aprobamos porque antes nosotros no sabíamos de los cambios que hacía el gobierno. Ahora sí tenemos la oportunidad de ver todo lo que se está haciendo. Son tiempos modernos, es la nueva era de El Salvador. Ya en los nuevos tiempos que estamos está como a la vanguardia, porque es el primer presidente en Centroamérica millennial que tenemos y joven. Esto a mí me parece sumamente ilustrativo de cómo es que Bukele marca un nuevo estilo de liderazgo, ¿no? Le dice a la gente, yo no voy por las instituciones normales, yo voy de frente a ti, voy de frente a tu celular, de una manera bastante más pronunciada que otros líderes recontra tuiteros como Donald Trump o algunos otros, ¿no? Bukele le está diciendo a la gente, oye, la prensa, oye, digamos, los comunicados de la Secretaría de Gobierno de la Antigua, no van, yo estoy saltándome las instituciones de una manera populista, no solamente de manera de seguridad, sino en general marcando una diferencia entre las élites políticas y él, ¿no? Y las redes sociales es el canal esencial y el canal del siglo XXI para esto, ¿no? Yo vengo siguiendo a Nayib Bukele desde el 2021 más o menos, que él inició su presidencia. Me llamaba mucho la atención cómo gana sus elecciones y cómo se diferencia de los candidatos del FMLN y la coalición Arena, que son los partidos clásicos de El Salvador. De izquierda y de derecha. Ajá. Cómo es que él se diferencia de ellos y hace una campaña prácticamente solo a través de Twitter. No compra spots televisivos y hace mítines y Twitter. Y arrasa completamente las presidenciales. Entonces, él es un maestro del marketing político. Él viene también de trabajar en el ambiente privado como marquetero y como publicista. Entonces, él está creando una nueva tendencia de cómo ganar elecciones utilizando todas estas redes sociales que han surgido en la última década. Yo creo que de alguna forma se está poniendo de manifiesto que ya las grandes estructuras políticas, incluso los grandes El medios de mainstream. comunicación, no son necesariamente tan efectivos hoy en día para llegar a la población. Se puede hacer un ligero paralelismo como en el caso de Milei, ¿no? Ambos no tienen estructura y mira, Bukele ya es Bukele, ¿no? Y Milei puede llegar, o sea, ahí hay una cosa que los medios tradicionales, creo que en general en el mundo están cayendo un poco y hay medios alternativos que están surgiendo con mucho más fuerza. También es muy interesante, disculpa la interrupción, el contenido de sus posts. Miren, estoy en Instagram con mi hijo recién nacido, con mi gorra de béisbol, saliendo de un partido. Él ventila mucho su vida familiar e íntima con sus electores, con el pueblo. Claro, Bukele tiene una imagen juvenil renovada. Bukele no usa terno, usa pueblo con cuello para temas presidenciales, ¿no? Bukele todo el tiempo está mostrando incluso que es gamer, ¿no? Claro. Es una imagen juvenil, es una imagen
millennial, ¿no? Porque además tiene la edad perfecta del millennial, la forma de comunicarse del millennial, pero Bukele también es controvertido, no solamente por el tema de la seguridad, sino también por el tratamiento que tiene sobre las instituciones, ¿no? Y yo quiero poner un video de que hace un par de años ingresó él al Parlamento salvadoreño con militares, Claro. para instar de una manera, yo creo que a simple vista autoritaria, cómo es que está ejerciendo su estilo de liderazgo. Es ¿no? importante dar un poco de contexto acá. En ese momento Nayib Bukele tenía una minoría en el Parlamento. Después, un poco tiempo después de él logra una mayoría legislativa en el Parlamento y empieza a gobernar con mucha mayor holgura. Bueno, veamos el siguiente video. En completo silencio, un grupo de militares ingresó a la Asamblea Legislativa en El Salvador. La orden vino del propio presidente Nayib Bukele, quien recurrió a la presencia militar para presionar a los diputados en busca de la aprobación de un préstamo que permita poner en marcha la tercera fase del Plan Control Territorial, cuyo objetivo es enfrentar a las bandas criminales. Nuestros policías y nuestros soldados ya tuvieran las condiciones necesarias para combatir el crimen, pero no la tienen. Por esos sinvergüenzas que solo se sientan a platicar y a probarse cosas para ellos mismos, pero nunca para el pueblo salvadoreño. Bueno, esto ha sido Bukele entrando con militares e instando y diciéndoles de todo a los parlamentarios con la gente ahí armada, con arma de guerra, ¿no? En el Parlamento. Bueno, eso no fue muy millennial de su parte, ¿ah? Bueno, no podemos negar que sí hay ese corte populista en su discurso, ¿no? Porque sí hay como que ciertos momentos en los cuales... Sí, ya medio dictatorial, ¿no? Claro. No, pero en los cuales antepone, digamos, pone al pueblo como el garante de su elección o no, ¿no? Entonces es como que, digamos, sí trata de justificarse fuera de las instituciones, ¿no? Democráticas. Claro, que eso es un tema, ¿no? Aprueben mi presupuesto o ya verán, claro, mi fusil en mano. No, claro, y si no, seguiremos marchando porque el pueblo está conmigo. No, si no, le pido al pueblo que, claro, que haga una insurrección. Claro, y digamos, ellos son los culpables de que tú no tengas la seguridad, ¿no? Entonces, ese juego es un juego populista y políticamente fantástico. Populista, claro, porque conecta con el sentimiento de un país que ha estado embriagado, o peor dicho, sujeto, rehén de las peores pandillas prácticamente del mundo, y por temas de los congresistas, etcétera, por temas menores, quieren soluciones radicales. Claro. ¿no? Ahora, finalmente esto no llegó a mayores, no tuvo que cerrar ningún congreso, pero electoralmente esto tuvo sus réditos. Este tipo de imágenes le jugaron muy bien a nivel electoral. Claro, eso sí. Bueno, hoy día, creo que podemos ir definiendo a Bukele como un líder que tiene un plan bien detallado y exitoso en materia de seguridad, que se puede debatir los pormenores. Podemos definirlo también como que es un líder del populismo millennial que se busca acercar a través de las redes sociales, a través de una imagen fresca a la población, a una población que está harta de sus políticos, como en muchas partes del mundo, y también que tiene estos vicios autoritarios, como entrar con militares al Congreso, o por ejemplo ahora cambiar la ley de reelección, hacer una reforma constitucional para reelegirse, de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero hoy día, más que seguir ilustrando sobre Bukele y más que seguir discutiendo y contándoles toda la historia, que la pueden ver en Wikipedia si quieren, queremos debatir unos temas de fondo sobre el tema de Bukele y relacionarlo con Perú también, ¿no? Entonces yo les quería poner algunas preguntas, a ver si las discutimos. Como por ejemplo, podríamos empezar con esta, ¿no? Si se debe aplicar un plan de seguridad como el de Bukele en el Perú, si les parece viable, si les parece bueno o si les parece simplemente una porquería, ¿no? Bueno, yo creería que más que aplicar un calco exacto del plan de Bukele, podemos sacar cosas muy importantes de Bukele y aplicarlas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, lo que justamente estábamos hablando con Cristian, el tema de cortar la vía de comunicación entre las cárceles y los criminales de afuera. Otra cosa interesante del plan de Bukele es cuando a los lugares públicos, como jardines, como parques, etcétera, van policías y, digamos, le dan una contención a los jóvenes para que no sean, digamos, fruto de las pandillas. Y poner de repente momentos o estados de excepción, no en todo el territorio nacional, pero sí en lugares clave y estratégicos, ¿no? Donde yo sí creo que se necesita. Porque yo en ese sentido soy un poco más escéptico en si es que tiene que haber un estado de excepción en Pero general. tiene 17 repeticiones de estado de excepción. ¿De eso también estás a favor? Es que se tendría que poner un poco a contexto a nivel peruano, nacional, ¿no?
A nivel nacional, 17 repeticiones de estado de O sea, excepción. 17 meses. Pero en el caso Bukele. En el caso de Bukele. Claro. Pero Eso tú es lo parte harías del- eso es en parte Perú. del plan. No, claro, pero es diferente. Claro, por eso, acá en Perú yo creo que no sé si ameritaría tanto. Pero sí creo que pueden ¿Por haber qué no ameritaría tanto en lugares. Perú? Bueno, yo creo que basta con simplemente poner lugares estratégicos. O sea, no necesariamente tienes que abarcar una totalidad para poder tú reducir el impacto del crimen en ciertos lugares. Tú puedes focalizar dónde está el crimen. Toda y ahí- Lima y ahí- metropolitana. y ahí llegarte. Toda Lima Y metropolitana. Callao, ¿no? Claro, Callao. Puede y ser. Callao. Se tendría que ver también eso con ciertos datos. Trujillo. también. Ya, pero digamos. no Madre de todo- Dios. Madre de Dios. Sí. El Bragg, bueno, eso sí está en Sí, estado de... claro, eso ya está en estado sí, sí. permanente. Pero por ejemplo en Lima Hace buen metropolitana no sé si en totalidad Lima metropolitana. Las fronteras. Sí. Que, por ejemplo, ¿qué parte de Lima metropolitana no agarría? Porque, por ejemplo, los alcaldes de Los Olivos y San Martín quieren aplicar su plan Bukele a manera local. Bueno, ¿no? en Surco mataron un serenajo sin pena. Claro. Hace poco. Ahora, ojo, tampoco vamos a poder decir que porque hay un crimen se tiene que poner estado de excepción, sino entonces Pero hay muchos crímenes. Hay, Pero muchos, entonces, hay muchos sí. crímenes violentos. O Sí, sea, sí, si sí. crees que cada asalto Sí. a mano armada, porque no termine con un muerto, no es un crimen Pero violento. no nos desviemos de la pregunta todavía, ¿no? Vayamos a saber tu opinión, Cristian, sobre si se debe aplicar el plan Bukele en el Perú o no. Bueno, más que el plan Bukele, porque el plan Bukele también ha implicado una serie de reformas legislativas. Aquí he anotado algunas de las normas que se han creado. Por ejemplo, una norma que me gustó mucho es la de prohibición de indultos para pandilleros, entre otras. Creo que lo que rescato de Bukele es la energía con la cual el Ejecutivo ha atendido el problema de la seguridad. Y también esa energía también se ha visto en, por ejemplo, promover procesos políticos de remoción a malos elementos del Poder Judicial y del Ministerio Público, o bueno, el equivalente del Ministerio Público en El Salvador. ¿Pero eso no es una intromisión de poderes? No, es un ejercicio de fiscalización. O sea, Pero el gobierno está encargado de lo la que pasa es que fiscalización. cuando yo digo el Poder Ejecutivo me refiero al Partido Nuevas Ideas, que también es el que gobierna mayoritariamente o tiene representación mayoritaria en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa. Bueno, entonces, me refiero a eso. Es la energía con la cual se le está dando importancia a ese tema. Entonces, se están removiendo malos elementos del Poder Judicial y del Ministerio Público que han estado obstruyendo o han estado trabajando, digamos, en pared con las pandillas y con también, ¿cómo se llamaba?, políticos que han estado negociando en anteriores gobiernos a cambio de dinero con las pandillas. Entonces, Pero eso también se dice de Bukele. Y hay investigaciones periodísticas que... bueno, veamos cómo se desarrolla eso más adelante. Pero yo te hablo de casos comprobados de políticos que a cambio de dinero, no a cambio de la paz, a cambio de dinero, han trabajado con las pandillas y que ahora Ya, están pero viendo es sus procesos. Es un tema de energía, porque yo conozco políticos peruanos con energía. Es ¿no? un Y con tema de ganas energía, de poner todos los pero elementos y engranajes el- del gobierno en trabajar en pro de un objetivo. Ya, pero por ejemplo, ¿qué cosas del plan Bukele, como hoy hizo un video de 3 minutos, tú llevarías al Perú? Por ejemplo, ¿llevarías el tema de crear megacárceles y tenerlos así? No, es que eso es fanfarria. El Perú ya tiene todo el andamiaje legislativo para poder capturar, procesar y condenar a todos estos delincuentes y a todas estas mafias. No necesitamos cambiar nada, lo que necesitamos es que el sistema funcione y los condene. Y los procesos para eso se penales- necesita sacar malos elementos de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público y necesitamos que nuestros policías y sobre todo nuestra policía de investigación funcione bien. Pero el andamiaje ya está bien puesto. O sea, esa es mi posición. Por eso digo, necesitamos energía. O sea, a nivel de infraestructura, de equipo. Porque Hay cosas que pueden mejorarse. porque Y eso también es hizo un tema de Bukele, ¿ah? presupuesto. Los he estado dejando hablar, no estaba dando yo mi opinión, pero a mí me parece magnífico, ¿no? A mí personalmente, o sea, yo creo que más que un tema de energía es un tema de tenerlas bien puestas, ¿no? Salir así en televisión nacional a decirles, oye, si ustedes vienen a querer tener, digamos, represalias contra el gobierno y las fuerzas de seguridad, atacando contra, digamos, la gente común, acá se acabó la comida, ¿no? Se les acabó la comida a los pandilleros en la cárcel, ¿no? Tiene 70.000 pandilleros presos, ¿no? Claro. Que es como el 2% del país, ¿no? Y los extorsionan también Claro. con el tema de la comida. ¿Qué opinan de, por ejemplo,
ese punto, ¿no? O sea, cosas así deberían hacerse en el Mira, Perú. A nivel moral, me parece completamente correcto. Yo lo apoyo. Pero a nivel jurídico creo que no se puede hacer. En Claro, fin. o sea, digamos, o sea, están presos, ¿me entiendes? Y ese tipo de cosas sí puede hacer para disuadirlos de que no sigan haciendo más, ¿no? O sea, finalmente es una técnica de disuasión, yo creo, ¿no? Por ejemplo, yo también te diría que yo estoy a favor, por ejemplo, de la pena de muerte, porque yo sí creo que es disuasiva. Entonces, al final, el que delinque las tiene que pagar y, digamos, nadie tiene por qué estar asesinando o violando personas, ¿me entiendes? Entonces, si es que tú haces eso y yo te pongo una ley que dice que te voy a fusilar en el medio de la plaza, tú no tendrías por qué hacerlo. Ahora, un punto Suena descabellado, ¿no? interesante Pero, y ¿por qué lo haría? y es algo que mencionó Santiago ayer cuando conversábamos de este tema, es que, o creo que fuiste tú, no me acuerdo quién de los dos fue, es que Bukele no está matando a los pandilleros. Claro, no lo está matando, lo Los está está encarcelando. apresando. Es más, ayer que estaba Es más, revisando las normas que publicaron, una de sus reformas legislativas fue aumentar las penas para los pandilleros de 45 a 60 años. Claro, lo cual está O perfecto. sea, un aumento de penas. Claro. No, eso es maravilloso. Porque claro, Entonces, sí está respetando la vida. lo que los organismos internacionales se quejan es de que generalmente es cuando matan, ¿no? Pero en este caso también se quejan y el pata no está matando. No, pero se quejan de que los tratan mal De en las la condiciones cárcel. carcelarias. No, o sea, por eso, Bueno. ¿de qué estamos hablando? ¿De los derechos de los delincuentes o de los...? Esa es una frase de Bukele Mira. también. O de los derechos de la gente. Mira, Claro. si Víctor Polay se está quejando de sus condiciones carcelarias, o sea, ¿qué tal concha? Mira, ¿qué obstáculos o impedimentos tendría el hipotético Bukele peruano para aplicar un plan similar en el Perú? Yo creo que el principal obstáculo serían los caviares, ¿no? Claro, claro. Claro, sí, definitivamente. Eso sí, de todas maneras. Prefieren que la gente medre, prefieren que la gente mate, prefieren que todo, pero con tal de cuidar los derechos humanos de los delincuentes, ¿no? Sí, ya se ha vuelto... Los parece ya- caviares, la CIDH, Sí. por ahí Sí, pues. Rosa María Palacios. Bueno, Ella sería un Puede obstáculo ser. físico. Ella sería un impedimento físico. ¿Qué impedimentos crees que habría? yo creo que aparte de los impedimentos de las fuerzas políticas que definitivamente van a haber, puede haber también un impedimento, digamos, del mismo crimen organizado, ¿no? O sea, porque, digamos, ya hemos visto, o ya saben que existe algo como Plan Bukele, ya saben que existe algo como... ¿Tú crees que la mafia o el crimen organizado en el Perú no también está poniendo el ojo en lo que está pasando en El Salvador y lo que podría pasar en los países de la región? O sea, eso también, ¿no? Así, así como los políticos los ven, problemas de los seguridad, criminales también, ¿no? en los problemas de seguridad están muy relacionados a la migración desde varios puntos de vista, ¿no? Ya. Que es que los pandilleros que están apresando y los que están expulsando se van a otro lado, ¿no? Se están Claro. yendo a México principalmente. Lo mismo pasa con el narcotráfico. Cuando baja en Perú, sube en Colombia. Cuando baja en Colombia, sube en Perú. Claro, están que se turnan. Patricio, Claro. ¿tú piensas que es posible que estas mafias, por ejemplo el Tren de Aragua, financie la campaña política de un candidato laxo con los temas de seguridad? Obvio. Es posible, claro, definitivamente. Es completamente posible. Sí, Por eso yo- ¿Tú qué crees? No, te estoy preguntando. Ah, yo. ya. ¿Tú qué crees? Yo creo que es obvio. ¿Tú crees que sí? Yo Claro, creo Creo que que más de uno. ya, Claro, yo creo que pueden poner plata en varias En campañas. varias campañas. claro. ¿Qué hacerse en Perú? El problema es la falta de efectividad, el problema es la falta de huevos, el problema es la falta de energía, el problema es la falta de dureza, el uno- problema es que las leyes son muy monces y cuidan demasiado los derechos humanos de los delincuentes y no el de las personas. ¿Qué hacerse en Perú? El problema, lo que falta es Bukele. No, mentira. No, la verdad, lo que yo creo es que, o sea, en gran medida para mí el gran problema fundamental que pasa en la seguridad ciudadana es que de hace mucho tiempo toda la fuerza del orden se les ve como enemigas y no como aliadas. Yo creo que ese es un problema fundamental. Más allá de muchas otras cosas que podemos decir en tema de reforma y de que se efectúe la ley o no, yo creo que hay una cuestión a nivel de identidad nacional que las Claro. Fuerzas Armadas tienen que volver a tener el peso que tienen. O sea, ellos no defienden, pero no jodan, ¿no? O sea, claro, o sea, también va por porque los policías también reciban mayor colaboración de la población, ya sea en el tema de que cuando tú sufras un crimen o seas víctima de una extorsión, sepas que la policía te va a ayudar si denuncias, por ejemplo. Porque si a mí me empiezan a extorsionar, yo lo último que voy a hacer es ir a denunciar a la policía, porque sé que eso no solo no me va a ayudar, sino va a empeorar mi situación. Pero si yo sé que si voy con la policía voy a encontrar una solución, lo voy a hacer.
Claro. Ahorita no es el caso. O sea, es un tema de efectividad de las instituciones. ¿Tú, Santiago, qué crees? ¿Qué se debe hacer en Perú? Yo creo que tenemos que ir a una reforma en la que se utilicen medidas más de fuerza, ¿no? Claro, pero no. Yo creo que tenemos que ejecutar un plan parecido al de Bukele, adaptado a nuestro marco legal y adaptado a la capacidad de nuestras fuerzas, pero en el que se aplique en estado de excepción right now. O sea, ¿Tú crees que es más un problema de reformas que un problema...? yo creo que es un problema de falta de huevos. Ya. O sea, Porque han similar a lo habido, que dices, han ¿no? habido presidentes como Fujimori, con un estado más pobre, con un estado menos equipado, con Claro, un estado en una situación, un país en una situación más precaria. Instituciones más precarias. Han hecho mucho más. Claro. ¿No? Entonces es un tema no solamente de falta de energía, sino de falta de mando, ¿no? De falta de un plan general, ¿no? Porque si me vienes a decir que vas a solucionar los asesinatos en Surco quitando los limpiaparabrisas, es un engañamuchachos. Es una claro, idiotez, claro. empoderar a las fuerzas del orden, darles el marco legal, la defensa legal. Y creo que es importante también que los jueces y los fiscales sepan que si no hacen su chamba, van a tener responsabilidad penal. Sí. O sea, no solo... Por omisión, claro. No solo una posible responsabilidad administrativa, una multa, una falta de ascenso, sino responsabilidad penal, prevaricato. O sea, tiene que haber el imperio de la ley. Pues, que ¿no? sepan que su chamba es importante. Que no Vayamos- pueden estar liberando reos. Vayamos a la siguiente pregunta, que me parece una pregunta que puede guiar la conversación en toda democracia, ¿no? Si se puede dejar de lado las instituciones democráticas para garantizar la seguridad. ¿Ustedes qué opinan? Primero, antes de que se agarren a cohetes, ¿qué son las instituciones democráticas como para tener un marco de análisis común, ¿no? El debido proceso, ¿no? Digamos, la separación de poderes, la rendición de cuentas, ¿no? Etcétera, ¿no? Creo Claro. que esos tres conceptos clave para temas de seguridad, ¿no? Los Porque derechos fundamentales. los derechos fundamentales, ¿no? ¿Qué creen? ¿Se pueden dejar de lado en ciertos momentos para garantizar la seguridad? Yo, por ejemplo, primero diría, ¿por qué existen las instituciones democráticas? Para garantizar la seguridad. Por ende, por supuesto que se puede dejar de lado las instituciones democráticas por la seguridad. Porque finalmente lo que prima de cualquier marco legal o de cualquier procedimiento institucional o incluso de cualquier lineamiento de decreto de derechos humanos es garantizar la paz y armonía entre sus conciudadanos. Entonces, es un mecanismo para un fin. Por supuesto que el fin puede opacar al mecanismo. Yo apunto ahí. O el mecanismo, que es la democracia, no está llegando al fin. Por ende, podríamos saltearnos el mecanismo o intentar otro. Pero yo creo que es diferente hablar de la estructura gubernamental a hablar de digamos, el bien común o el bien político por el cual hemos creado la estructura gubernamental. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hace Bukele con las maras, lo que hace Bukele de mantener los estados de emergencia, etcétera, ¿te parece loable? Me parece que yo no lo acuso a Bukele por ir en contra de las instituciones democráticas, sino por, digamos, quizás en ciertos momentos pasarse y vulnerar ciertos principios fundamentales, ¿no? Que digamos, ¿Cómo creo que cuál? son ¿Cómo diferentes, ¿no? Por ejemplo, digamos, un ejemplo, no necesariamente Bukele, pero no necesariamente en el nombre de la seguridad ciudadana, yo voy a restringir la libertad de todos a que no salgan de sus casas nunca y poner toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Porque, digamos, es absurdo y estoy violando el derecho a la libertad. Pero si es que realmente hay terrorismo en cada esquina, yo puedo cerrar eso para proteger precisamente esos derechos. Porque si es que salen a la calle, el derecho de vida igual va a ser vulnerado por el otro. Entonces, primero restringo la libertad para proteger la vida, porque sin vida no hay libertad, ¿no? Claro. O sea, digamos, hay una priorización. yo O creo. sea, lo que tú estás describiendo es el principio de razonabilidad sobre el cual se funda, o mejor dicho, sobre el cual se podría fundamentar un estado de excepción o un estado de emergencia, dependiendo de la situación. Entonces, no estás rompiendo el estado de derecho. No estás quebrando el estado de derecho porque estás entrando dentro de un supuesto que te da el mismo estado de derecho. La pregunta es si justifica romper el Estado de Derecho, la separación de poderes, por ejemplo, por la seguridad. Digamos lo que hizo Fujimori en su momento, que justificó, entre otras cosas, el autogolpe que dio en que el Congreso no le permitía aprobar algunas de las normas que quería hacer, antiterrorismo, entre otras. Creo que por ahí va la pregunta. Es un caso extremo. Acá Bukele no ha dado un golpe per se, Claro. ¿no?
Pero Pero, sí... por ejemplo, él está proponiéndose reelegir usando una interpretación muy jalada de los pelos. No vayamos a ese punto tampoco, quedémonos en el tema de seguridad, de ahí vamos al tema de democracia. Es que en el tema de seguridad no ha... No, pero tú... No ha roto el Estado de No, Derecho. pero no Bukele, pero tú te... No, pero a ver, o sea, a ver, ¿te parece que los videos que hemos visto de cómo tratan a las maras, el hecho de que tengan año y medio seguido de estado de excepción, ¿te parece Claro, que, ese es un montón, que ¿no? se hayan militarizado el país a tal punto, sacando 8.000 nuevos efectivos militares digamos, a hacer algo que no es su función, porque te guste o no, el ejército no es orden interno, ¿no? Claro. O sea, Sí se han violado No. la separación de poderes. no entremos al tema de separación de poderes, entremos al tema de si todo esto Los procedimientos. vale la pena, todo esto vale la pena, digamos, saltarse ciertos procedimientos democráticos en el tema de seguridad, vale la pena con Mira, tal de es que garantizar la seguridad. en el marco de un estado de excepción y en el marco del infierno que vivía El Salvador, con 106 muertos por 100.000 habitantes, creo que era necesario. Ahora, Creo que fuera de es como un estado de guerra. O sea, tú en un estado de guerra tú impones una ley marcial. Claro. Si te invade un país extranjero, ellos están en un estado parecido en cuanto a la gravedad del asunto en cuanto a muertes. Entonces tú sí... Pero lo que sí me parece criticable es que ahora que están en 0 homicidios y Ya. se jactan de estar en 0 homicidios, sigan prorrogando el estado de excepción. Porque yo digo, oye, si tú dices que tus niños ya pueden ir por todos los parques solos, como nunca lo habían hecho Pero el nunca, plan no ha acabado. ¿por qué sigues? Es que el plan no puede implicar tener un estado de excepción, que es el régimen más gravoso para toda la democracia, permanentemente 17 veces prorrogado. Pero el pueblo ya votó por ese plan. Sí, pues, pero Incluso- el pueblo no puede votar por, disculpen la palabra, cagarse en todos los derechos fundamentales de todo el pueblo. O sea, Pero ya el lo pueblo hizo. no puede hacer esos votos. El pueblo, Pero no ya lo hizo. puede, el pueblo no puede votar así, pues tampoco. O sea, ¿tú estás en contra del pueblo? sí. El pueblo no me puede quitar mis derechos fundamentales. Entonces, estás en contra también del plan de seguridad. No, el plan de seguridad en su conjunto Pero no. si el plan pues. de seguridad incluye tener estado de excepción. Ese es un sofisma, decir que porque estoy en contra de la parte de estar con un estado de excepción permanente, estoy en contra de todo el plan de seguridad. Ya, entonces para ti debe aplicarse el plan de seguridad. Para sin- mí el plan de seguridad debe usar la parte del estado de excepción, que es lo más gravoso, que es ¿Y cómo entras a las casas en la fase 5? ¿Cómo entras a las casas de los jefes de las pandillas sin un estado una de orden excepción? judicial. Ahora, pero Porque yo- ya aseguraste que se acabaron los homicidios, se acabó la parte de emergencia. Ya puedes hacer las cosas un poco más ordenadamente. Ahora, una cosa, yo creo que más allá del contexto de El Salvador, yo creo que la pregunta es, ¿se puede violar las instituciones democráticas como tal? O sea, no importa lo que sea, por garantizar Mira, mayor seguridad. de poder ¿sí o no? puedes, pero no se debería. No, del poder, claro. Yo puedo No, también- acá no es el de poder, Claro. poder se puede. Ahí han habido cientos de dictaduras en la historia de la humanidad. Yo puedo- Acá el tema es. Yo puedo ahorita tú- saltar tú- jalando acá y bailar, tú- pero no creo que deba. el tema es. El tema es, De ahí me ¿tú crees que en contextos, digamos, riesgosos, se debería saltar los contextos democráticos o los ciertos mecanismos democráticos Mira. para garantizar la seguridad? Con ciertos contextos como este, sí. Pero O digamos, en un contexto de guerra. pero igual no, de guerra es evidente, ¿no? Pero igual dice que en el momento que se bajan los homicidios, No de se seguir bajan, se aniquilaron los homicidios, ya no hay entonces homicidios. dejas de seguir el plan y quitas los estados No es excepción. dejas de seguir el plan, dejas el estado de emergencia, Y dejas ya- de tener y ya inviolabilidad en desactivaste- homicidio. Ya desactivaste las mafias del 100%, ¿estás seguro de eso? Dice que han desactivado el 80% según datos de ellos mismos, el 80% de las estructuras criminales de las mafias. Ahora, otro tema es que de repente los datos no sean totalmente certeros y por eso es que tampoco sacan la guardia. Y ya Bueno, comenzaron a salir informes. Si ellos no creen en su propia propaganda, ya es su problema. Claro. No, que creen, o sea, digamos, que Ajá, la entonces propaganda nos no mienten a necesariamente nosotros, pero puede necesitan... ser, ¿no? bueno. ¿Qué tanto sabemos de El Salvador? No sé, tampoco. ¿no? No, a ver, o Ay, sea, yo creo o que sea- es evidente que ha habido una mejoría. O sea, ¿no? yo Y estoy creo usando- que de hecho. Yo estoy usando data de su congreso que esa ellos me han dado. esa mejoría yo creo que se ha permitido que las fuerzas del orden operen de una manera radical gracias a los estados de excepción. Lo que no entiendo es por qué ahora los quiere sacar. Ahora, ¿tú qué crees? ¿Que se Porque puede ya no hay saquear? homicidios.
¿Tú qué Pero dirías? el estado de excepción no solamente es para homicidios. Acá hemos puesto estado de excepción para contener las marchas, por ejemplo. O sea, estás O para con COVID. No, acá hemos puesto estado de emergencia. El estado de excepción es un estado que se usa, por ejemplo, cuando hay guerra. A ver. Es la forma más eso grave. eso es el estado de sitio. Estado de excepción son dos. Estado de sitio y estado de emergencia. Bueno, Bueno. O sea, estado de sitio sí es para Claro. guerra, ¿no? O sea, pero los estados de excepción son dos, ¿no? Claro. Obviamente Bukele no está con legislación de guerra, está con el tema de amenazas internas, ¿no? No es que está en una guerra civil como lo que vivió El Salvador hace unos años. Pero a mí sí me parece curioso que digamos, por dedo mágico se quiera acabar con ese plan, ¿no? O sea, Ahora, ¿tú, Santiago, sí crees que se puede saltear ciertas instituciones democráticas por garantizar seguridad? yo creo que la democracia tiene que adaptarse a las realidades, ¿no? Ya. Y necesariamente un país con una cultura política diferente, con problemas distintos, tiene que aplicar su marco legal dentro de la democracia para luchar contra sus problemas. Pero Entonces, digamos- yo creo que el modelo, digamos, que los organismos internacionales, el modelo que ciertas potencias de primer mundo establecen para la democracia, no son necesariamente calcables y por eso hay democracias bobas, Claro. en las que no se pueden luchar contra ciertos temas de seguridad. yo ahí sí lo banco Bukele. Pero como un abstracto, en el sentido democracia versus seguridad, o sea, digamos, Yo creo que la democracia... Dentro de su contexto y todo lo que la quieras. democracia como sistema perfectible tiene que perfeccionarse. El problema, y de nuevo, son estos caviares internacionales Claro. que te quieren apresar por perfeccionar tu régimen político. Ahí sí lo banco porque Bukele lo dice varias veces, que si los países desarrollados siguieran los consejos que nos dan a los países subdesarrollados, no serían países desarrollados. Y es el caso de Estados Unidos, que no tiene suscrito ni un solo convenio internacional de derechos humanos. Claro. o sea, yo sí creo que la democracia está un poco sobrevalorada. Es que no son excluyentes. El tema de democracia o república con seguridad no son temas excluyentes. No son excluyentes, pero digamos, si es que en algún contexto habría la posición de decidirte por una, te tienes que decidir por algo, no por el mecanismo, sino por el bien que el mecanismo propone, ¿no? veamos un video de Bukele hablando de los derechos humanos, ¿no? Sobre los derechos humanos de los delincuentes. Y volvemos con una pregunta más de discusión. Adelante, producción. Luego de esto, las pandillas empezaron a quejarse diciendo de que se iban a vengar, a lo que Bukele respondió: Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. ¡Qué bien, Bukele! Va a ser candidato gracias a un controvertido fallo de la Sala de lo Constitucional de El Salvador. Ajá. En septiembre de 2021, esos magistrados emitieron un dictamen estableciendo que son los electores los que deben decidir si un presidente continúa en el cargo. Entonces, la Constitución se la pasan por ya sabe dónde, ¿no? Cabe subrayar que los magistrados fueron elegidos, adivine por quién, por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, previa remoción de los anteriores. El Tribunal Supremo Electoral entonces allanó la reelección de Bukele al acatar la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Pero a ver, a todo esto, ¿qué dice la Constitución que rige en el país? Según el artículo 152 de la Constitución salvadoreña, no puede optar a presidir el país quien haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Algunos argumentan que para volver a postularse tendría que renunciar al menos 6 meses antes de la elección. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada
nadie le importan sus derechos. ¿Por qué las ONGs y los organismos de derechos internacionales no van pues a luchar contra los delincuentes? ¿No? A mí me parece una súper reflexión, ¿no? Que también se aplica al tema de la CBR que hablábamos la semana pasada, ¿no? Es bien fácil estar en Ginebra, es bien fácil estar en San José, Costa Rica, es bien fácil estar ahí y después querer apresar al que está ahí con el fusil o que está ahí con el arma, ¿no? Luchando, o al político que está ahí dando la cara y pasando el escrutinio, ¿no? ¿Ustedes creen, y esta es la pregunta para discusión, si está bien, digamos, pasarse ciertos derechos fundamentales de los maras salvatruchas, que son una de las... O sea, solamente para ubicarnos, tú para ser mara tienes que matar a alguno de tus padres y te hacen un tatuaje acá, por eso, ¿no? Es absolutamente inmoral. La defensa de los derechos de estos pandilleros o otro tipo de terroristas, entre otros, es absolutamente inmoral. O sea, ser abogado de ellos, ser un juez o un fiscal o lo que sea que defiende los derechos de esas personas es inmoral. Defenderlos de la academia es inmoral. ¿Y hasta qué Pero punto? lamentablemente los sistemas de derechos fundamentales no distinguen si eres un mara o no. Pero el tema es hasta qué punto, ¿no? También. O sea, hasta qué punto, o sea, digamos, porque no es lo mismo apresarlo que meterle un fusil en la cabeza, ¿no? Entonces, digamos, sí hay una diferenciación que eventualmente se podría hacer, ¿no? ¿O no? Porque si dices que no, que, digamos, si es que tú dices que ya los maras ya perdieron totalmente sus derechos, a nivel moral al menos, un balazo o meterlos presos es lo mismo, ¿no? O darle solo una comida al día. Claro, ¿no? O sea, O torturarlo. O sea, tiene derecho a que cuando lo apreses le puedas dar un abogado de oficio y lo puedas llevar al juicio y que pueda decir que es inocente aunque es culpable y al final lo puedas condenar a cadena perpetua o a muerte si es que tu legislación tiene pena de muerte. O sea, tiene derecho a eso. Es su derecho fundamental al debido proceso. Pero de ahí ya para mí es muy discutible eso de que el trato justo en prisión, rehabilitación del reo y todas esas estupideces que se han inventado los europeos. Lo que yo sí estoy de acuerdo es con esto de los organismos internacionales que son realmente una hipocresía. Ya se han puesto a andante, desarrollar ¿no? los derechos fundamentales de una manera que ha perdido completamente su sentido. Oye, Cristian, pero si tú no quieres prorrogar los estados de excepción también son para las cárceles. Mira, entonces no quieres que pero traten entonces pero es que no lo prorroguen a nivel nacional, que lo vuelvan a formular de otra manera, ¿me entiendes? ¿Por qué lo tienes que hacer a nivel nacional? Porque Bukele obviamente el estado de excepción te da poder. ¿Te acuerdas cuando nos estaban prorrogando el estado de excepción en COVID y ya no había COVID? ¿No te parecía que era absurdo? ¿Estás comparando el COVID con las maras? Sí. Bueno. Porque estoy comparando a un gobernante que está aprovechando una circunstancia que obviamente fue grave en su momento, pero dejó de serlo, para mantenerse en una situación de poder sobre sus gobernados. La diferencia es que Bukele ha bajado el índice de criminalidad prácticamente a cero. Y Vizcarra ni compró las vacunas. El imbécil de Vizcarra se bajó en 80 y se volvió super saiyajin. Se bajó a 200.000 y nos dijo que bajó 30. O sea, yo creo que el tema de derechos humanos... Hasta Sagasti lo cagó con la cifra. Hasta Sagasti. Hasta el Schnauzer de... Hasta el Schnauzer. Claro. No, el tema de derechos humanos es complejo, ¿no? O sea, porque efectivamente tampoco se trata de que el Estado viole derechos humanos, ¿no? O sea, yo estoy a favor o sea, yo estoy totalmente a favor y convencido de los derechos humanos, al menos de vida, libertad y propiedad, ¿no? Todo lo demás para mí después que viene eso, o es un corolario o no. Esta es una opinión muy personal mía. Yo creo que debemos regresar a la génesis de los derechos humanos, porque a lo largo de los últimos 70 años se ha escrito mucho y se han creado demasiados derechos que tal vez no son tan fundamentales. Es que hay cosas que no son derechos en realidad. Ya, pero el derecho a la no tortura en las cárceles. Eso es completamente fundamental. O sea, lo que pasa, no, lo que yo creo, o sea, para terminar el punto, o sea, yo creo que existen estos derechos y digamos son... Pero ahí tendrías que preguntarte qué es tortura y qué no. Déjala terminar una idea. Estás como mala salvatrucha. ¿Ya? Disculpa. Ya, entonces, de ahí, básicamente estos derechos existen, pero de alguna forma, cuando uno viola el derecho de otro, tiene que responsabilizarse y digamos, pagar por los crímenes que uno cometió. O sea, es el tema de responsabilidad cuando tienes derecho. O sea, yo tengo derecho, yo ejerzo mi derecho, pero si yo violo el derecho de otro, me tengo que responsabilizar por los males que hice. Digamos, es el daño-reparación, claro. ¿No? Ahora, yo lo que creo es que llega un punto que es tan grande y tan enorme el tema de reparación. El que daño uno va a irreparable. hacer, claro, que ya llega un punto en el cual deshacerte de esa gente es lo más moral. Porque ya el simplemente hecho de que existan, ¿no? O que estén libres, porque digamos, tampoco digo que las maten, ¿no? Pero digamos, que estén libres y que puedan seguir efectuando su libertad, es digamos un... Hay que mandarlos a la Antártida. Se vuelve todo. Como un virus ahí, ¿me entiendes? A la Antártida, brother. No los matas, pero ya lo dejas ahí. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Yo creo que hay un tema más de fondo de Bukele, ¿no? Creo que
coincidimos hasta cierto punto y también disentimos hasta cierto punto sobre las medidas de seguridad, ¿no? Que a mí me parecen muy interesantes y que el Estado peruano debería verlas con mayor ahínco. Pero lo que sí creo que es bastante debatible y se debate bastante en el mundo es que Bukele se está aprovechando, o se estaría, porque para otros no, aprovechando de esta fama y este rédito político que le da su victoria contra las maras, las pandillas y la inseguridad para construir un proyecto autoritario. ¿Ustedes qué opinan? ¿Está construyendo un modelo autoritario? ¿Genera la reelección porque en verdad quiere seguir con el plan? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que ahorita es un poco precipitado decir si es que está formando o no un proyecto autoritario. Yo creo que sí, definitivamente tiene tintes autoritarios, pero no sé si es que a la larga el pata lo que quiere es consolidar un gobierno autoritario de una década o más. No sé. Pero en medio de todo, a veces creo que le damos mucha importancia, y nuevamente vuelvo de repente a las preguntas anteriores, mucha importancia a la forma en la cual se gobierna, más que a los hechos de lo que está haciendo el gobierno. La efectividad. ¿No? Exacto, es un gobierno efectivo y es un gobierno que la población lo quiere. Yo tampoco. ¿Y el día que deje de ser efectivo? Ahí está la cosa. Esa es la cosa. O sea, el problema de que agarre tanta fuerza es que puede dejar de ser efectivo y ser nocivo para la población, y ahí joder la cosa. O sea, lo natural en el estudio de cómo se caen los autoritarismos se sostienen en la legitimidad de ejercicio. ¿Qué es la legitimidad de ejercicio? El hecho de que hace bien las cosas, ¿no? Claro. Porque no tienes legitimidad de origen, porque no ganas una elección, digamos, ¿no? Y los autoritarismos por lo general caen cuando pierden la legitimidad de ejercicio, ¿no? O cuando pierden ciertos resortes de poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es que a mí sí me parece que Bukele está haciendo un autoritarismo, porque el plan puede continuar con algún otro candidato de nuevas ideas que es su partido. Claro. ¿No? Y él puede ser asesor, incluso puede ser ministro, etcétera. Pero ¿por qué entronarse? ¿Por qué volverse un caudillo de esa manera? Bueno, para mí está muy claro que él tiene un proyecto autoritario. Es más, yo lo veía desde las formas. Patricio dice que no son muy importantes, pero desde las formas en 2021 yo decía, este pata se va a quedar ahí todo el tiempo posible. Y ahora que ya ha confirmado su postulación a la reelección, con toda manipulando esta la Constitución, pantomina de cómo le han interpretado en su tribunal, en su equivalente al Tribunal Constitucional, y cómo va a hacer su renuncia 6 meses antes para luego postular a las elecciones, y que o sea, es todo un chiste, pero es pareció a la interpretación auténtica de Fujimori, o la estupidez o lo de que hizo Chávez, Evo Morales en Bolivia, o lo de Chávez. Y es esta forma bien bananera, bien latinoamericana de ser un dictador. Decir que eres de un demócrata, alguien que respeta completamente la Constitución, tener estos altos resultados electorales con 60, 70%, todo el mundo te ama, y quedarte 10, 15, 20 años en el poder. Entonces yo creo que ese es el perfil de Nayib Bukele. ¿A ti te molestaría que se queden en el poder 15 años? A mí no me interesa, yo no soy de El Salvador. Me da completamente pero igual. Imagínate que seas un o sea, salvadoreño. ¿a ti te da igual la gente de El Salvador? Oye, bien periodista eres tú, ¿no? Sí, yo soy periodista. No, te digo, a mí no me compete opinar de eso porque no es mi país. No, a eso me refiero. Pero, por ejemplo, la pregunta que yo un poco les hacía... Entonces no hacíamos el programa. Lo que yo les hacía un poco como pregunta era, o sea, si es que les incomoda o creen realmente que está sumamente mal el hecho de que un gobierno esté 15 años o más en el poder, si es que las cosas que hace están bien y respeta la libertad. Si el partido, en la democracia se quedan los partidos. La democracia de ¿no? partidos. Y hay una rotación de poder en cuanto a los individuos, ¿no? Porque la democracia es un sistema que prioriza las instituciones por sobre los caudillas. Lo que me incomoda es la manipulación del sistema. Porque es que la Constitución te prohíba la reelección y él diga, no, mira cómo yo interpreto acá este artículo y mis amigos del tribunal me hacen esta jugada y me reelijo renunciando tantos meses antes y luego la hago. O sea, porque mira, eso me fastidia. Porque eso es burlarte del electorado. Yo ponte con Bukele, todavía no puedo decir que puedo asegurar muchas cosas porque, digamos, tiene un poco de todo, ¿no? Pero yo sí te digo, si fuera argentino, yo firmo 15 años a mi ley. Bueno. O sea, a lo que voy es que no creo... O sea, pero digamos, Patricio, si es medio evidente. no. Yo no me caso con ningún político, hermano. El tema pero de las decir. reformas constitucionales es bien evidente. O sea, ahorita tú lo dices porque a ti te gusta, pero el sistema no está en función de lo que a ti te gusta, sino de respetar, digamos, la democracia es el sistema de las mayorías con respeto irrestricto por los derechos de las minorías. Ojo, si las Entonces, políticas están bien, la puede hacer cualquiera. Ojo, pero el mismo Hayek decía que puede existir un gobierno
dictatorial, que rara vez pasa, pero puede existir un gobierno dictatorial que tenga más capacidad de libertad, que dé más capacidad de libertad a las personas, que el gobierno de democracia que tenga una economía socialista. Oye, Hayek no era el que decía también... O sea, digamos, se puede dar la cosa. Ojalá, tampoco son locuras. El que decía, ojalá vuelvan a la democracia pronto, después de felicitar a Pinochet por lo que hizo. Bueno, pero a ver, o sea, por eso mismo, pero digamos... Es bien ambiguo el mensaje de Hayek en cuanto a eso de la democracia y la dictadura. No, a ver, lo que... No, porque Hayek lo que decía es que habían excepciones históricas. Claro. Pero lo que va es que no necesariamente la democracia per se... Decía, bien hecho, ojalá vuelvas a la democracia pronto. Porque hay algo más. Porque él y parte de los libertarios tienen la concepción de que la democracia es un mecanismo, no un fin en sí mismo. Claro, ¿no? yo creo eso, como otros demócratas que creen que la democracia es un fin en sí mismo y va por encima de, por ejemplo, cómo tu legitimidad de ejercicio, ¿no? La legitimidad de origen está sobre todo. Es imposible vacar a Pedro Castillo porque fue electo, ¿no? Eso es la rajatabla, ¿no? Pero bueno, tengo un último video que quiero pasar y después volvemos con la pregunta más importante de todo este debate. Ahí lo vemos. Hemos hecho una serie de reflexiones a nivel de la comunidad de derechos humanos y lo primero que habría que plantear es que es un monumento fascista al poder absoluto, que complementa una narrativa de las mismas características. No hay que ver este centro como algo aislado, al igual de que se maneja en la narrativa que se tiene lo más grande de todo el mundo, de toda Centroamérica, el hospital más grande, el hospital de mascotas más grande, el puerto más grande, se tiene la cárcel más grande. Y en ese marco, lo que quisiera subrayar, más que la cárcel en sí y sus instalaciones, es que el juego de imágenes y la narrativa, lo que nos dice a todos, a todas, es de que todos estamos sujetos, vulnerables, a ese poder aplastante que se está realizando. Bueno, hemos visto a esta señora que trabaja en derechos humanos decir algo que suelen decir siempre, ¿no? Formada en Suiza, dice. Sí, es que estudió Suiza todo, que siempre dice, ¿no? Que Bukele es fascista. Entonces la última pregunta que yo les tengo es, ¿Bukele es fascista? Qué difícil, ¿eh? No. Claramente no es fascista, ¿no? Yo creo que una parte de su uniforme podría... Usa casaca de cuero negra, ¿no? Sí, además la barba, de repente es la barba. Y encima es palestino, creo que enemigo de los judíos. Yo sé que no es para nada fascista, porque es amante del Bitcoin, ¿no? Imagínate, pues, un fascista bitcoinero no existe. Pues. No, y lo peor es el que Bitcoin quería acabar con la moneda. Bukele empezó su carrera política en el Frente de Liberación, que es un partido que ha sido guerrillero, ¿no? Claro. Bukele empezó con los guerrilleros de izquierda, ¿no? No, y tiene políticas bastante, digamos, de gasto público y de beneficencia social, ¿no? No, sí. Además en ese sentido, imposible llamarle facho. Políticas feministas tiene... ¿Feministas? Varias, sí. Contra la violencia sexual contra la mujer, a favor de ¿Eso tú también lo apoyas? Buscando el feminicidio. Contra la violencia sexual, sí. Ahora, contra la violencia sexual, Bukele es como un collage millennial, ¿no? Metió feminicidio. Metió a Pepe da Frog también. Es como... Y mezcló esto y salió un Pepe da Frog feminista. Es como un Boric que sirve. Claro, un Boric que trabaja. Un Boric inteligente. Boric es pura pose, la verdad. Boric claro. Sí. No, es que Boric es género fluido, pues. No, claro. Bueno, y vamos llegando al final. Les agradezco mucho por soportarnos y por haber estado aquí con nosotros. ¿Tienen algún comentario final sobre Bukele que se nos haya pasado? Lo único que quiero decirle al público es no confíen ni se enamoren de ningún político. No sean como Patricio, báñense. Bueno, yo no confío en ningún político. Pero sí te enamoras. Pero yo confío en Christian Hopkins y en sus buenos... Yo ya no confío en Christian Hopkins, porque primero rajó de Rosa María Palacios y de ahí se puso a dar el mismo argumento que tiene Rosa María Palacios con los estados de excepción. Así que... Que a ti te gusta que te abran la puerta, pues, en tu casa. No, acá entre nos es un bolche. Yo no soy delincuente, pues. Yo quiero que detengan a los delincuentes. Yo solo te voy a decir que perdió en Risk. Y esto.
Puta, qué bueno cuando perdiste en Risk. Un día les vamos a contar sobre nuestros juegos de Risk. Pero bueno, nos ha vencido el tiempo y les agradecemos siempre por quedarse hasta este momento. Esto ha sido Generación Bicentenario. Hemos discutido sobre si solo Bukele salvaría al Perú. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, público. Chao, chao.